Mi Gorda Bella fue una de las telenovelas más exitosas de su tiempo, pero pocos conocen las tragedias que marcaron la vida real de su elenco. Después del brillo de la pantalla, varios actores enfrentaron accidentes graves, rupturas familiares y carreras que se desvanecieron inesperadamente. En 2025, sus vidas han tomado rumbos sorprendentes, llenos de dolor, lucha y silencio. Descubre qué fue de ellos y cómo el destino cambió para siempre su historia. Natalia Stregnard, quien dio vida a Valentina Villanueva Lans con 32 años en 2002, interpretó con ternura y fuerza a una joven luchadora que desafía los prejuicios y los estigmas del sobrepeso con valentía y corazón puro. Su actuación la convirtió en ícono de telenovelas, pero tras dejar Venezuela y mudarse a Miami, su vida tomó un giro inesperadamente silencioso. Se casó 2 veces, su primer matrimonio con el actor Mario Cimarro terminó abruptamente en 2006, marcado por celos y distancias irreconciliables. En 2008 se volvió a casar con Donato Calandri, con quien tuvo 3 hijos, Gianni, Luca y Valeria, pero su vida familiar estuvo salpicada por rumores de infidelidad y depresiones postparto que nunca se trataron públicamente. Natalia luchó con ansiedad crónica y una larga batalla contra la alopecia que ocultó bajo pelucas. En 2019, sufrió un accidente doméstico que la dejó meses sin caminar. Alejada de la pantalla desde 2010, hoy vive aislada, en una mansión en Coral Gables valuada en $3,8 millones. A sus 54 años, su fortuna estimada ronda los 6 millones, pero su mirada melancólica delata un pasado que no logra dejar atrás. Hilda Abrahams tenía 42 años cuando encarnó a la calculadora Maritza Ruiz Montero, una mujer manipuladora que usaba la belleza y el poder como armas. En la vida real, Hilda también navegó por aguas turbulentas. Tras un matrimonio breve con un empresario mexicano, que terminó en un escandaloso divorcio por violencia psicológica, nunca volvió a casarse. Tuvo un hijo, Alejandro, con quien apenas mantiene contacto. Aunque continuó actuando, la industria fue poco amable con su envejecimiento, perdió papeles importantes tras cumplir 50 años y sufrió discriminación por su edad. En 2014 enfrentó una fuerte crisis financiera tras invertir en una obra teatral que fracasó estrepitosamente. 2 robos en su apartamento y una caída que le provocó una fractura en la cadera la obligaron a frenar su ritmo de vida. A sus 65 años, vive en un departamento modesto en Caracas, con una fortuna estimada en $850.000. Pasa los días sola, leyendo y rememorando glorias pasadas, con el eco de los aplausos apagándose lentamente en su memoria. Flavio Caballero tenía 43 años cuando dio vida al honorable y leal Orestes Villanueva Mercuri, un hombre que luchaba por amor en medio de un mundo hostil. Fuera del set, su vida personal fue mucho más tormentosa. Tras un matrimonio de 20 años con la actriz Marisela Berti, del que nació su hijo Flavio Andrés, la relación se disolvió en medio de acusaciones de abandono emocional y adicciones. Flavio cayó en el alcohol tras el fin de su carrera televisiva en 2010, y estuvo internado en varias ocasiones por cirrosis hepática. En 2016 sufrió un accidente automovilístico que lo dejó con movilidad reducida. A pesar de intentos de regresar a la actuación, fue marginado por productores que lo consideraban problemático. Vive actualmente en una residencia asistida en las afueras de Maracaibo, dependiente de una pensión estatal. Su patrimonio, alguna vez millonario, se redujo a apenas $120.000. A sus 66 años, pasa los días recordando sus mejores escenas frente a un televisor viejo que repite eternamente su época dorada. Carlos Felipe Álvarez tenía solo 19 años cuando interpretó a Junior, un joven rebelde, apasionado y magnético que se convirtió en ídolo juvenil. Sin embargo, la fama prematura lo llevó por caminos oscuros. Adicto a las drogas desde los 22 años, vivió años errantes entre Caracas y Bogotá, perdiendo contratos por su conducta errática. Se casó en 2011 con una fan colombiana, Andrea López, pero el matrimonio duró poco, la violencia doméstica y una orden de restricción lo alejaron de su hija, Isabela. En 2017 fue arrestado por posesión de sustancias ilícitas y pasó 9 meses en una cárcel de mediana seguridad. Desde entonces ha intentado rehabilitarse sin éxito pleno. Vive actualmente en un pequeño apartamento alquilado en Medellín,
sobreviviendo de colaboraciones ocasionales en YouTube y convenciones de telenovelas. A sus 41 años, su patrimonio no supera los $40.000, gran parte de ello proveniente de la venta de recuerdos y autógrafos. Lo que fue una promesa brillante hoy es un reflejo difuso de un pasado que brilla con culpa y soledad. Norquis Batista tenía 25 años cuando encarnó a la ambiciosa Tanya, una mujer que hacía del deseo y el engaño su moneda de cambio. Su carrera despuntó, pero su vida personal fue una montaña rusa. Se casó con Leonardo Luttinger en 2003, con quien tuvo a su hijo Sebastián, pero el matrimonio se disolvió tras denuncias públicas de infidelidades mutuas. Posteriormente tuvo varias relaciones fugaces, una de ellas con un empresario que la estafó, dejándola en bancarrota en 2014. Enfrentó 5 cirugías estéticas fallidas, una de las cuales le provocó una infección grave que la dejó hospitalizada por meses. A pesar de su persistencia, fue desplazada por nuevas caras en la televisión. En 2021 intentó suicidarse tras una fuerte crisis emocional, pero sobrevivió y desde entonces vive en terapia constante. Actualmente, a sus 47 años, reside en un apartamento en Miami Beach valorado en $900.000. Su fortuna ronda los $1,2 millones, pero lo que no puede comprar es la calma. En su mirada aún brilla la ambición, pero su corazón guarda las grietas de un alma que nunca encontró paz. Prakriti Maduro, quien dio vida a la chispeante Chiqui en Mi Gorda Bella, tenía apenas 22 años en 2002 cuando interpretó a la joven extrovertida que iluminaba cada escena con su presencia. Su actuación fue un reflejo de su personalidad vibrante, pero tras las cámaras, su vida personal tomó un rumbo menos luminoso. Se casó en 2006 con un productor independiente, pero el matrimonio se disolvió 5 años después, en medio de rumores de infidelidad y abuso emocional. Tuvo 2 hijas, Sofía y Miranda, con quienes mantiene una relación distante debido a sus constantes mudanzas por trabajo. Tras el éxito de la novela, su carrera se estancó, fue rechazada en múltiples castings por no encajar con la imagen comercial. Sufrió una severa depresión en 2012 y fue hospitalizada por una sobredosis accidental de antidepresivos. En 2016, perdió a su padre en un accidente de tránsito, lo que la llevó a una larga pausa actoral. Hoy, a sus 44 años, vive sola en un apartamento modesto en Los Ángeles, sostenida por trabajos esporádicos en teatro independiente. Su fortuna estimada ronda los $380.000, gran parte destinada al tratamiento psicológico y al pago de deudas acumuladas en sus años más oscuros. Ailén Celeste, quien encarnó a la fría y ambiciosa Débora Salazar, tenía 23 años cuando se ganó el rechazo del público con un personaje implacable y manipulador. A diferencia de su papel, Ailén siempre fue sensible e insegura, algo que se volvió más evidente tras el fin de Mi Gorda Bella. Se casó en 2004 con un empresario español, con quien tuvo un hijo, Andrés, pero el matrimonio terminó en 2011 por la adicción de él al juego y su infidelidad recurrente. La batalla por la custodia la dejó emocionalmente destruida. Sufrió ataques de ansiedad crónica, desarrolló anorexia nerviosa y se alejó de las cámaras por casi una década. En 2015, fue diagnosticada con una afección autoinmune rara que la obligó a recibir tratamientos mensuales muy costosos. Su regreso a la televisión fue breve y poco exitoso. Hoy, con 45 años, vive en un piso pequeño en Madrid con su madre, quien también padece Alzheimer. Su patrimonio se estima en $120.000, apenas suficiente para sobrevivir, y vive mayormente de ayudas y pequeñas colaboraciones en doblajes. Ana Beatriz Osorio tenía 25 años cuando dio vida a Grecia Adabache, una mujer astuta y encantadora que siempre tenía una respuesta lista y una sonrisa calculada. Su papel le trajo fama, pero la exposición mediática pronto se convirtió en una jaula. En 2007 se casó con un director argentino, y aunque el matrimonio prometía estabilidad, la violencia doméstica silenciosa y persistente lo convirtió en una pesadilla. Ana Beatriz tuvo una hija, Julieta, que fue diagnosticada con autismo severo a los 4 años. Esto la llevó a abandonar su carrera temporalmente. En 2014, sufrió un aborto espontáneo que la sumió en una profunda depresión. Luego, fue víctima de fraude financiero por parte de un representante, lo que redujo significativamente sus ahorros. En 2021, enfrentó un cáncer de mama que logró superar,
pero dejó secuelas físicas y emocionales. Hoy, con 48 años, vive discretamente en Caracas, dedicándose al activismo por los derechos de madres cuidadoras. Su fortuna, muy reducida, ronda los $95.000, gran parte invertida en terapias para su hija. Marianela González, quien interpretó a la rebelde y apasionada Pandora Villanueva Lance, tenía 24 años cuando se convirtió en uno de los rostros más amados de Mi Gorda Bella. Su personaje era una mezcla de fuego y dulzura, pero su vida real tomó caminos más grises. En 2005 se casó con un músico colombiano, pero la relación, marcada por celos y diferencias irreconciliables, terminó en divorcio 3 años después. No tuvo hijos. Tras su separación, sufrió una fuerte crisis de identidad y fue hospitalizada por ataques de pánico. En 2013, perdió a su hermano menor en un intento de robo, un hecho que la dejó emocionalmente paralizada por años. Intentó relanzar su carrera en México, pero enfrentó rechazo por su acento y edad. En 2019, sufrió un accidente automovilístico que la dejó con una movilidad reducida temporal. Hoy, a sus 46 años, reside en Bogotá en un pequeño departamento alquilado, sobreviviendo con clases de actuación y proyectos teatrales. Su fortuna estimada no supera los $160.000, gran parte de la cual se ha ido en terapias y deudas médicas. Daniel Alvarado, inolvidable como Ignacio Nacho Villanueva, tenía 51 años cuando dio vida al hombre protector y de voz profunda que representaba la figura paterna por excelencia. Su personaje era noble, firme, un faro entre tormentas familiares. Pero fuera de cámaras, Daniel atravesó innumerables tormentas personales. Se casó 2 veces, primero con la actriz Carmen Julia Álvarez, con quien tuvo 2 hijos, y luego con la también actriz Emma Rabe, madre de 3 de sus hijos. Aunque ambos matrimonios parecían sólidos, terminaron en separaciones públicas, marcadas por diferencias irreconciliables. Su relación con varios de sus hijos se deterioró debido a disputas por herencias y decisiones personales. En 2016, sufrió una caída que afectó su movilidad, y sus últimos años estuvieron marcados por problemas cardíacos, soledad y una batalla legal con una productora venezolana por derechos de imagen. Falleció el 8 de julio de 2020 a los 70 años, víctima de una caída doméstica que derivó en un traumatismo craneoencefálico. Su patrimonio al momento de su muerte se estimaba en $350.000, en gran parte destinado a cubrir tratamientos médicos. Su legado actoral sigue vivo, aunque su historia fue más amarga que dulce. Jerónimo Gil, quien dio vida al astuto y ambicioso Ubaldo en Mi Gorda Bella, tenía 29 años en 2002 cuando encarnó al personaje dispuesto a todo por beneficio propio. Su interpretación le valió aplausos, pero tras el éxito, su vida personal comenzó a desmoronarse. Se casó en 2006 con la modelo Vanessa Gili, con quien tuvo 2 hijos, Sebastián y Miranda, pero el matrimonio se rompió en 2013 en medio de acusaciones de infidelidad y abuso. Tras la separación, Jerónimo fue arrestado en varias ocasiones por comportamiento violento, incluso protagonizó un tiroteo en 2022 en Caracas, lo que lo llevó a la cárcel durante más de un año. Su carrera nunca se recuperó del todo, quedando relegado a papeles menores y reality shows de bajo perfil. Padece de depresión severa y problemas de adicción, y vive actualmente en un apartamento alquilado en La Guaira. A sus 51 años, su fortuna apenas alcanza los $180.000, dilapidada en demandas y tratamientos médicos. Lo que fue una promesa del drama venezolano ahora sobrevive en la sombra de un pasado que no deja de perseguirlo. Emma Rabe, quien interpretó a la elegante y calculadora Federica Mercury, tenía 33 años en 2002, dotando a su personaje de una presencia imponente y fría. En la vida real, Emma se casó con el también actor Daniel Alvarado, con quien tuvo 3 hijos, Daniel Alejandro, Diego José y María Gabriela. Aunque parecían una familia ejemplar, el matrimonio fue tormentoso, marcado por la infidelidad de él y los periodos depresivos de ella. Tras su divorcio en 2015 y la muerte de Daniel en 2020, Emma se recluyó en Canadá, dejando atrás la actuación por completo. Vive sola en un pequeño pueblo de Quebec, afectada por fibromialgia crónica y ansiedad, condiciones que apenas le permiten moverse. Su fortuna, antes considerable, ha disminuido a cerca de $300.000, usada en tratamientos médicos y manutención familiar. A sus 56 años,
Vive en soledad, escribiendo memorias que quizás nunca publique, recordando con nostalgia la época dorada que ahora le parece lejana y ajena. Juan Pablo Raba, carismático y rebelde como Matías en Mi Gorda Bella, tenía solo 25 años cuando su sonrisa cautivó a miles. Pero tras ese rol inolvidable, su carrera fue una montaña rusa emocional. Se casó en 2003 con la periodista Mónica Fonseca, con quien tuvo un hijo, Joaquín, pero el matrimonio terminó en 2018 tras rumores de infidelidades mutuas. A lo largo de los años, sufrió la pérdida de su madre por cáncer, enfrentó una lucha contra la adicción a los analgésicos y una crisis de identidad artística que lo dejó en pausa durante casi 5 años. Aunque ha logrado retomar su carrera en producciones internacionales, la soledad ha sido una constante. A sus 48 años, reside en Los Ángeles, alternando terapias emocionales y rodajes independientes. Posee una fortuna estimada en $1,1 millones, aunque gran parte ha sido invertida en fundaciones de salud mental. Detrás de su encanto sigue habiendo heridas que, aunque no sangran, aún no sanan del todo. Marcos Moreno, quien interpretó al fuerte y decidido Rubén, tenía 40 años en 2002. Aquel papel fue uno de sus últimos antes de desaparecer de la esfera pública. Nunca se casó oficialmente, aunque se le conocieron varias parejas a lo largo de los años y un hijo no reconocido públicamente. En 2008, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo que lo obligó a retirarse del espectáculo. Pasó años internado en centros psiquiátricos en Mérida, Venezuela, sin el apoyo de su familia. Se rumorea que vivió en situación de calle entre 2013 y 2016, hasta que fue reubicado en un refugio por una fundación artística. Falleció en 2019 a los 57 años por una complicación pulmonar sin ser plenamente reconocido por la prensa. Su patrimonio antes de morir era inferior a $50.000, compuesto por una pequeña pensión y donaciones de colegas. Su historia es una de las más olvidadas, una estrella apagada en el anonimato de la enfermedad y la desmemoria. Belén Marrero, inolvidable como la manipuladora Olimpia Mercuri, tenía 44 años cuando encarnó a la matriarca fría y calculadora de la telenovela. Su actuación fue tan poderosa como su vida real fue desgarradora. Casada 2 veces, ambos matrimonios fracasaron por infidelidad y diferencias irreconciliables. Tuvo un solo hijo, Gabriel, quien falleció trágicamente en 2010 en un accidente de moto, un golpe del cual nunca se recuperó. A esto se sumaron la muerte de su madre en 2012, un fraude económico que la dejó sin casa en 2014 y una dura batalla contra el cáncer de mama desde 2017. Aunque sobrevivió, su salud quedó comprometida. Vive actualmente en Miami, impartiendo talleres espirituales y escribiendo poesía que casi nadie lee. A sus 67 años, su fortuna ronda los $240.000, lejos de los días de gloria. Su vida es hoy un susurro melancólico entre fotos ajadas, recuerdos de sets y el eco de una fama que ya no responde cuando se le llama. ¿Quién es tu personaje favorito de Mi Gorda Bella? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.